Juega con iniciativa. Buen día, jóvenes. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Juega con iniciativa. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. No hay que responder ni nada. Es únicamente para fomentar la reflexión. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que sienten que alguien más lleva el control? ¿Y ustedes solo van respondiendo a lo que esa persona hace? Tal vez en una discusión, en un partido deportivo, o incluso en una conversación donde alguien más siempre parece llevar la batuta. Si alguna vez han vivido eso, entonces hoy van a entender exactamente de qué es lo que estamos hablando. La iniciativa es uno de los conceptos que en el ajedrez cualquier jugador experimentado entiende perfectamente, incluso sin saber explicarlo con palabras. Es de esas ideas que primero se sienten y después se comprenden. Pero nosotros sí la vamos a comprender bien, porque esa es nuestra tarea hoy. La iniciativa es la capacidad de plantear el juego de tal manera que tus amenazas no pueden ser ignoradas por parte del rival. Léanla conmigo mentalmente, jóvenes. La capacidad de plantear el juego de tal manera que tus amenazas no pueden ser ignoradas por el rival. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando tienes la iniciativa, cada movimiento que haces obliga a tu rival a responder. No puede ignorarte, no puede avanzar con su propio plan. Tiene que gastar su turno, su tiempo y su energía en defenderse de los problemas que tú le estás creando con cada pieza de tus jugadas, que mueves en tus jugadas. Piénsenlo así. Ten un ejemplo que todos conocemos. Imaginen un partido de fútbol. Su equipo tiene la pelota y está avanzando hacia el arco contrario. ¿Qué tiene que hacer el equipo rival? ¿Retroceder? ¿Defender? No puede atacar porque está ocupado protegiendo su propio arco. Ese equipo que avanza, que marca el ritmo, que obliga al otro a reaccionar, ese equipo tiene la iniciativa. Ustedes están dictando lo que pasa en el juego. Ellos solo responden. Y en el ajedrez ocurre exactamente lo mismo. Y ahora, jóvenes, vamos a ver cómo. En el ajedrez existe una regla muy particular. Las piezas blancas siempre mueven primero. Siempre. En cada partida, sin excepción. Y a veces resulta complicado explicarle a alguien que no conoce el ajedrez por qué esto es tan importante. La gente que no juega podría pensar, bueno, ¿qué más da quién mueve primero? Es solo un movimiento. Pero no, jóvenes. Ese primer movimiento tiene un paso enorme. La razón es esta. Las blancas parten con la iniciativa desde el momento en que hace su primera jugada. Ya desde el inicio, las blancas están creando una situación que las negras deben entender. Las negras, desde el primer instante, ya están reaccionando. ¿Quieren un dato curioso que demuestra esto con números reales? Una investigación basada en millones de partidas registradas en plataformas de ajedrez en línea demuestra que las piezas blancas ganan aproximadamente el 37% de las partidas, las negras solo el 27% y el resto termina en tablas, es decir, en empate. Esa diferencia de 10 puntos porcentuales entre blancas y negras existe precisamente por la ventaja que da el primer movimiento, es decir, la iniciativa inicial. Así que ya saben, jóvenes, en el ajedrez, mover primero no es un detalle menor, es una ventaja real comprobada. Aquí viene algo que quiero que escuchen con mucha atención, porque es el punto que más sorprende a quienes se acercan por primera vez al ajedrez. Tener la iniciativa
no garantiza tener ventaja en la partida. Sé que suena contradictorio. Si tienes la iniciativa, si tu rival está constantemente defendiéndose de tus amenazas, ¿cómo es posible que no estés ganando? Pues bien, existe un ejemplo muy claro en el ajedrez que nos demuestra esto. Se llama el contragambito Albin. Voy a explicarles de qué se trata con palabras sencillas. En esta apertura, las piezas negras toman una decisión que parece un error. Sacrifican voluntariamente un peón desde el inicio de la partida. Un peón es una pieza de valor. Entregarlo sin que te lo quiten parece una locura, ¿cierto? Pero no lo es, porque lo hacen con un propósito muy claro. A cambio de ese peón, las negras obtienen ventajas de espacio en el tablero y con eso consiguen la iniciativa. Entonces, tenemos una situación interesante. Las blancas tienen más material, es decir, más piezas. Las negras tienen menos piezas, pero llevan el control del juego. Las negras son las que están atacando, las blancas son las que se están defendiendo. Y aquí está la clave. Si las blancas logran frenar la iniciativa de las negras, si detienen su presión y estabilizan la posición, entonces su ventaja de material se vuelve decisiva y eventualmente pueden ganar. Pero si no lo consiguen, si las negras siguen presionando y las blancas no encuentran cómo detenerlas, la situación puede acabar muy mal para quien tiene más piezas. Permítanme una analogía para que esto les quede más claro. Imaginen que en algún debate escolar un estudiante tiene más argumentos preparados que el otro. Tiene más información, más datos, más puntos a su favor. Parecería que va a ganar el debate con facilidad, ¿cierto? Pero si el otro estudiante lleva el control de la conversación, hace preguntas incómodas, interrumpe en los momentos exactos y marca el ritmo de la discusión, puede terminar ganando el debate aunque tenga menos argumentos. ¿Por qué? Que tiene la iniciativa, que el otro solo está reaccionando. En el ajedrez y en la vida no siempre gana quien tiene más recursos, a veces gana quien sabe cómo usarlos y en el momento justo. Muy bien, ahora voy a hablar de otra manera en que se puede conseguir la iniciativa en el ajedrez a través del desarrollo de las piezas. ¿Qué es el desarrollo? Es el proceso de sacar las piezas de su posición inicial y colocarlas en casillas donde sean activas, donde pueden amenazar y controlar el tablero. Una pieza que no ha salido todavía de su lugar original prácticamente no existe para el juego, no amenaza nada, no ayuda en nada, no hace nada. Las blancas han conseguido desarrollar todas sus piezas, mientras que las negras aún tienen dos piezas sin desarrollar. Es decir, las blancas ya tienen todos sus soldados en posición de batalla, las negras todavía tienen a dos de sus soldados sentados en casa sin moverse. En esa posición, las blancas tienen una ventaja enorme de desarrollo, y eso se traduce directamente en iniciativa. Con la jugada alfil C4, que significa mover el alfil a una casilla muy activa, las blancas amenazan sacrificar ese alfil en el punto débil del rey negro, seguido de un jaque con el caballo que pondría al rey negro en una situación muy peligrosa. Y todo esto es posible gracias a que las blancas tienen todas sus piezas listas y activas, mientras que las negras no. La moraleja es clara. Una pieza inactiva no sirve de nada. Tienes que tener tus recursos listos, en posición, preparados para actuar. Eso se aplica también en su vida académica. De nada les sirve tener los conocimientos guardados en sus cuadernos si no los tienen presentes, organizados y listos para usarlos cuando los necesiten.
Quiero compartirles una comparación que me parece muy útil entender con el tenis. En el tenis, el jugador que saca, es decir, quien inicia el punto, parte con la iniciativa. Él decide la dirección de la pelota, la velocidad, el efecto. El otro jugador tiene que reaccionar, correr hacia donde cae la pelota, responde como puede y espera una oportunidad para recuperar el control. El objetivo del jugador que sacó es mantener esa iniciativa, seguir poniendo presión hasta convertirla en un punto ganado a su favor. En el ajedrez ocurre exactamente lo mismo. Quien tiene la iniciativa pone en problemas de manera constante. Quien no la tiene resuelve problemas de manera constante. Y resolver problemas cuesta tiempo, cuesta concentración. Y en el ajedrez cuesta turnos que podrían haberse usado para atacar en lugar de defenderse. La pregunta que vale la pena hacerse es esta. En su vida diaria, ¿ustedes ponen los problemas o los resuelven? No estoy hablando de crear conflictos, ojo, estoy hablando de si son ustedes quienes llevan el control de sus propias decisiones, de su propio aprendizaje, de sus propias metas, porque eso en esencia es tener la iniciativa en la vida. Quiero presentarles 3 consejos que son breves, poderosos y, si los piensan bien, tienen un significado que va mucho más allá del tablero de ajedrez. Primer consejo. Activa tus piezas para crear amenazas directas a tu rival. En el ajedrez, esto significa que debes sacar tus piezas a casillas donde amenacen algo concreto, donde obliguen al rival a prestar atención. Una pieza que no amenaza nada es una pieza que no tiene iniciativa. Fuera del tablero, esto se traduce en lo siguiente. Si quieren influir en algo, tienen que estar activos y presentes. No esperen que las cosas ocurran por sí solas. Tomen acción, tomen posición, hagan que su presencia se note. Segundo consejo. Cuando consigas la iniciativa, juega de forma incisiva para sacarle partido. Incisivo significa directo, decidido, sin rodeos. Tener la iniciativa es valioso, pero solo si la aprovechas de manera decisiva. De nada sirve presionar durante varios movimientos si después, cuando tenemos la ventaja, dudamos, esperamos o nos echamos para atrás. Cuando tienes el control hay que actuar con determinación. En la vida, cuando se les presente una oportunidad, no la dejen escapar por indecisión. Actúen. Tercer consejo. Luchen por la iniciativa cuando el rey enemigo esté débil. En el ajedrez, jóvenes, el rey es la pieza más importante. Cuando está expuesto, sin protección, es el momento ideal para concentrar todos los ataques en ese punto. El consejo estratégico es este. Identifica cuando el momento es favorable y actúa precisamente en ese momento, no antes ni después. Aplicado a la vida, significa que aprendan a leer las situaciones, a reconocer cuando las circunstancias están a su favor y cuando eso ocurra, no duden en actuar con toda su energía. Bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y antes de cerrar quiero que hagamos un breve recorrido por lo que vimos hoy. Aprendimos que la iniciativa en el ajedrez es la capacidad de crear amenazas que el rival no puede ignorar, lo que obliga a gastar sus turnos defendiéndose en lugar de atacar. Aprendimos que las blancas la tienen desde el primer movimiento,
pero que puede cambiar de bando durante toda la partida. Aprendimos también algo muy importante, que tener la iniciativa no garantiza ganar, como nos enseña el contra Gambito a Alvin, pero que perderla sin saber cómo recuperarla puede llevarnos a una derrota. Y aprendimos finalmente que para conseguir la iniciativa y mantenerla, necesitamos desarrollar nuestras piezas con rapidez, identificar los momentos de debilidad del rival y actuar de manera decisiva cuando tengamos el control. Pero sobre todo, jóvenes, aprendimos algo que va más allá del ajedrez. Aprendimos que pensar estratégicamente, anticipar consecuencias y tomar la iniciativa en las situaciones de nuestra vida cotidiana son habilidades que se desarrollan, que se practican, que se perfeccionan con el tiempo. El ajedrez no es simplemente un juego de piezas sobre un tablero, es una escuela de pensamiento. Y lo que hoy aprendieron sobre la iniciativa lo pueden aplicar en sus estudios, en sus relaciones con los demás, en sus proyectos y en sus sueños. Los dejo con una pregunta para que se la lleven consigo y la reflexionen. ¿En su propia vida están llevando la iniciativa o solo están reaccionando a lo que otros deciden? Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, no les quita nada de tiempo y no les cobran, es gratis. Denle al pulgar, al botoncito de me gusta, dejen su comentario, cualquier cosa, un saludo, una duda, una queja y compartan el video. Saludos.